Continuamos con nuestro estudio de Juan, este maravilloso evangelio que está impresionante y lo hemos ido chiquiteando. Y hoy es un tema que disfruto mucho. El tema que hoy le puse es ¿a quién elige Jesús? Y este tema es muy importante en medio de un mundo donde, como ustedes siempre me escuchan y aguantan mis catarsis, hay un humanismo que exalta al hombre, ¿no? Romanos capítulo 1, Romanos es de mis cartas favoritas del apóstol Pablo. Y Romanos, en el capítulo 1, dice una frase que se me quedó grabada desde que yo conocí a Cristo. Dice, cómo el hombre exalta a la creación antes que al Creador, el cual es bendito. Y es verdad, o sea, el hombre exaltamos lo que vemos. El hombre exaltamos a la creación antes que al Creador y es algo ridículo. Es como aquel que se para frente a un cuadro y dice, oh cuadro, eres tan maravilloso cuadro, tus colores, esos matices y esos trazos tan increíbles que tienes, cuadro. Y al lado está el pintor viéndolo, este cuate está loco. El pintor está al lado. ¿Por qué no platicas con el pintor? ¿Por qué no le dices al pintor, qué bárbaro, quedó el cuadro increíble? ¿Por qué no reconoces al pintor, al autor del cuadro, en vez de estar exaltando al cuadro? ¿Sí me entiendes? Es así de ilógico y de ridículo es cuando el hombre exalta a la creación antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Él es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Él es el que te sustenta a ti y me sustenta a mí. El humanismo es lo que más ha alejado al hombre de su Creador. ¿Por qué? Porque el humanismo te hace creer que eres autosuficiente. Porque tú puedes, échale ganas. Y siempre te hacen creer que la solución está en ti y dentro de ti está la felicidad. Y ahí tienes a la gente buscándose a sí misma, encontrándole sentido a la vida, donde no hay sentido a la vida y donde nunca van a encontrar paz y respuestas. Tú y yo necesitamos al Creador de los cielos y de la tierra que te ama, que te diseñó, que te planeó. Te diseñó con el color de ojos que tienes. Te diseñó con los dones y talentos. Él te dio esos dones y talentos. Si tienes habilidad para las matemáticas, para la historia, para la retención, para el análisis, para lo que tú seas bueno, ¿quién crees que lo sembró en ti? ¿Por qué el de al lado no lo tiene y por qué tú sí? ¿Quién decidió que nacieras en el vientre de una familia donde tendrías que comer? ¿Quién decidió que nacieras en el vientre de una familia, de una mujer que iba a cuidar de ti? ¿Quién decidió? Dios. Y con un propósito más allá de nuestras narices. Con un propósito más allá de lo temporal. Gastamos nuestras vidas, nuestra energía, nuestro dinero en cosas que no sacian y que no le van a dar propósito a nuestras vidas. Y vemos en este precioso mensaje de la palabra, en el Evangelio de Juan, de cómo Jesús empieza a llamar a sus discípulos, un mensaje hermoso e increíble, que no radica en los discípulos, radica en el que llama. Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído y han seguido a Jesús. Andrés estaba con Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista estaba hablando de Jesús, Él es el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba diciendo, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y estaba dando testimonio de Jesús. ¿Sabes algo? Andrés era uno de los que estaba escuchando. E inmediatamente obedeció y creyó en lo que Juan el Bautista decía y dejó a Juan el Bautista y siguió a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Mesías es una palabra hebrea. La traducción al griego es Cristo y la traducción al español es el ungido, el ungido de Dios, ¿no? Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Cristo. ¿Quién fue el que le compartió a Pedro? A Simón.
Andrés, su hermano, que fue el que estaba con Juan el Bautista y escuchó el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, dejó a Juan el Bautista, siguió a Jesús, y cuando sigue a Jesús inmediatamente fue con su hermano y le dijo: Pedro, Simón, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al Mesías, del que se había profetizado en Isaías, del que estudiamos en cada Shabbat en la sinagoga. Ya llegó nuestro Salvador, ya llegó el que estábamos anhelando, ya llegó la respuesta, ya llegó la salvación. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y la traducción al hebreo es Kefas. Tú serás llamado Kefas, que traducción es Pedro y la traducción es piedra. Hay mucho que ver de aquí. Número uno, me voy a enfocar en Andrés. Él estaba sensible a lo que su maestro, Juan el Bautista, le estaba enseñando. Y le dijo: sigue a Jesús. Y obedeció y fue y siguió a Jesús. Y cuando convive con Jesús y ve: Él es el Mesías, Él es el Cristo, lo primero que hace Andrés es irle a compartir a su familia. Fue con su hermano y le dijo: hermano, te amo. Y lo mejor que te puedo decir es esto: ven y conoce al Mesías, al Cristo. Ya está aquí la salvación. Y Andrés, literalmente, por su hermano, y le compartió. Y aquí les puse en la presentación: ¿sabes que un verdadero discípulo de Cristo trae a otros a que sean discípulos de Cristo? Chuck Smith decía una frase hermosa, decía: mira, una oveja sana se reproduce, una oveja enferma no se reproduce. ¿Entiendes el mensaje? Cuando una oveja está sana, se reproducen más ovejas. Es decir, le comparte a más personas. Andrés, cuando conoció al Mesías, cuando conoció a Jesucristo, dijo: ¿sabes qué? Todo el mundo tiene que conocer. Y algo que me encanta de Andrés es que cada vez que se habla de Andrés en la Biblia, está trayendo a alguien. Siempre que Andrés se habla en la Biblia, Andrés está llevando a alguien a Cristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 8, en el capítulo 12, versículo 22, ahí literalmente Andrés está llevando gente a Jesús. Una oveja sana se reproduce. Un discípulo de Cristo lleva a otros a ser discípulos de Cristo. Y si alguien te trajo aquí, esa persona te ama. Bendigo la vida de las personas que te han hablado a ti de Cristo, como bendigo la vida de la persona que a mí me habló de Cristo. Gracias a que esa persona perseveró, a pesar de que yo era necio y cerrado. Y para mí ellos eran de una secta que quería dividir la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y yo decía: esta secta quiere meterme en su secta y lavarme el coco. Y esta persona me decía: ven y conoce a Jesús. Perdóname, yo lo conozco desde chiquito. Yo sí conozco a Dios desde chico. Yo no falto todos los domingos a mi iglesia. Y me escudaba. Pero esa persona fue persistente. Gracias, amor. Tengo mi ayuda idónea, que filtra mis prédicas y me dice: esa palabra no. Persistente, esa es la palabra correcta. Fue persistente hasta el día que conocí de Cristo y cambió radicalmente mi vida. Bendigo la vida de la persona que me compartió de Cristo. Así como Andrés, ella fue persistente y me trajo a Jesucristo. Ella ha cambiado mi vida. Bendigo la vida de aquel Andrés o aquella Andresa, así, Andrea, que te ha llevado a ti a Jesucristo. Esa persona te ama. Y aquí vemos literalmente que Andrés era un hombre
que llevaba a las personas a Cristo. Ahora, todo el mundo quiere el ministerio de Pedro, ¿no? Humanamente hablando. Es decir, en este mundo que lo que más va a pulular es liderazgo, porque tú puedes ser un líder, porque tú eres un líder, porque tú vas a llegar a ser un líder. 10 pasos para ser un grande líder. Y el tema es liderazgo. Ven al curso de liderazgo, ven a aprender sobre el liderazgo, y todo el mundo va así como, pues yo quiero ser líder. Y aquí vemos literalmente el ministerio de Pedro, que fue cabeza dentro del ¿cómo se llama?, de la iglesia primitiva. Él fue literalmente de los primeros, de los que tenían autoridad. Pero ¿quién se acuerda de Andrés? ¿Quién se acuerda de Andrés? ¿Sabes quién se acuerda de Andrés? Jesucristo. Porque el ministerio que brilló fue el de Pedro, ¿no? Sí, pues Pedro, pues, famoso el Pedro, ¿no? Pero ¿sabes quién llevó a Pedro a los pies de Cristo? Andrés. Todos quieren el ministerio de Pedro, pero ¿quién quiere el ministerio de Andrés? Todos se acuerdan del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo le habló a las naciones y levantó iglesias y discipuló y escribió muchas cartas de la Biblia, sí. Pero ¿quién le compartió a Pablo? Hubo un valiente que fue Ananías. ¿Quién se acuerda de Ananías? Jesucristo. Y muchos quieren ser un Pablo, quieren ser un Pedro. Pero ¿quién está dispuesto a ser un Ananías? Que tal vez le vas a compartir a una persona, pero tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona. Compártele a una persona y tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de esa persona. Uno de mis sueños era, cuando yo estudié sobre este Ananías, yo decía, Dios, yo estaba discipulando jóvenes en ese entonces. Y yo decía, permíteme ser un Ananías, que le comparta a un joven que se convierta en un Pablo de esta época y que le predique a mucha gente. Tal vez aquí hay Pedros y aquí hay Pablos, y que Dios me permita ser ese Ananías o ese Andrés. Qué hermoso ministerio. Juan capítulo 1, versículo 42. Entonces le trajo Andrés a Pedro, lo trajo a Simón, lo trajo con Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro. Y aquí hay algo muy importante que siempre se hace énfasis, ¿no? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Conozco tu genealogía y yo sé quién eres. Pero aquí el énfasis no quiero hacerlo en Pedro. Quiero hacer un énfasis muy claro, no en Pedro, sino en lo que Jesús dijo en los verbos. No te pierdas los verbos que hay en esta frase. Los verbos, cuando estudias la Biblia y estudias los verbos, wow, te abre el entendimiento y te abre el mensaje de una forma increíble. Aquí literalmente hay dos verbos, bueno, un verbo muy importante en dos tiempos diferentes. Número uno le dice tú eres, y después le dice pero tú serás. Cuando Dios me vio a mí dijo, ay, híjole, yo sé quién eres, hijo. No, pues tú eres, ¿cómo te explico? Pero Hugo, descansa, porque tú serás. ¿No te trae esperanza? Que Dios sabe lo que tú eres, pero Dios sabe lo que tú serás en Él. Eso me trajo a mí mucha esperanza, me trajo ánimo, porque cuando yo me veía al espejo, yo veía 1000 broncas, 1000 defectos. Yo era un costal de defectos. En ese entonces era 70 kilos, imagínate. Ahorita ya 90. Pero en ese entonces yo era 70 kilos. Y yo me veía al espejo y yo digo, soy 70 kilos de orgullo. Soy 70 kilos de soberbia. Soy 70 kilos de pornografía. Soy 70 kilos de resentimiento. Soy 70 kilos de rencor. Soy 70 kilos de envidia. Soy 70 kilos y puedo seguir y seguir. Y cuando yo llegué a Cristo, amigos, familia, yo llegué así. Y cuando Cristo seguramente me vio, me dijo,
yo sé quién eres. Tú eres esto, pero tú serás. ¿Entiendes el mensaje tan increíble que Jesús le dijo a Pedro? Lo que tú eres no es lo que vas a hacer. Hay esperanza siempre en Él, siempre. Lo que tú eres en las manos de Dios no es lo que tú vas a hacer. Y este mensaje me llenó de gozo, porque yo lo viví y lo estoy viviendo, y aún me veo al espejo y digo, bueno, ok, soy 90 kilos ahora, pero ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? Porque si yo veo lo que yo soy, me agüito. Pero si yo cierro mis ojos y me grabo este versículo y digo, lo que yo soy no es lo que yo voy a hacer, tengo esperanza. Porque la palabra de Dios enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, la obra que Él empieza, Él la termina, Él la consuma. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Grábate esa palabra. Jesús diciéndole, sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, literalmente le está diciendo, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado del que profetizó Moisés, del que profetizó Isaías, del que profetizó Jeremías, Ezequiel, Jonás y Nicolás. ¿Sabes? Hemos hallado al Salvador, hemos hallado la respuesta, lo hemos hallado. ¿Y sabes quién es Jesús? El hijo de José de Nazaret. Y esto me encanta. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ¿what? No sé el día de hoy qué ciudad o pueblo o barrio, ¿no? No sé, y no quiero nombrar ninguno para que nadie se vaya a sacar de onda. Capaz de que digo, no sé, alguna zona como, no sé, Tepito, y los que ven el video en Tepito, no quise decir eso. Me van a encontrar, a ver, ¿qué andas diciendo, hijo de mi barrio, carnal? Mira, ¿qué te pasa, hijo? No, con todo respeto y amor para nuestros hermanos. Pero imagínate, de alguna zona que digan, no, te cae que de ahí salió el Mesías. ¿Cómo crees que de Nazaret va a salir algo bueno? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿cómo el Mesías va a salir de Nazaret? O sea, para nada. Pero ¿sabes algo? Felipe le dijo, ven y ve. Y voy a separar este versículo en dos mensajes maravillosos. Uno, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ¿cómo crees? ¿Por qué? Quiero que analices esto. La vida de nuestro Señor Jesús. La ciudad o el lugar donde Jesús nació. Salió de Nazaret, ¿no? ¿Tenía buena reputación Nazaret? No. Belén, que fue donde nació, ¿era una ciudad importante? No, era un pueblito. Los amigos con los que se rodeó Jesús, ¿eran de buena reputación? No. Le decían el amigo de los pecadores. La genealogía, me encanta, Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. ¿La has estudiado? Yo creo que es uno de los capítulos menos estudiados de toda la Biblia. La genealogía de Jesucristo. Pero adivina qué, en Mateo capítulo 1, cuando estudias la genealogía, te llevas un mensaje increíble. Si tú fueras Dios, imagínate, si tú fueras Dios y vas a enviar a tu único hijo
a la tierra. ¿Qué harías? Si yo fuera Dios y voy a enviar a mi único hijo a la tierra para salvarlos, no, o sea, creo un hospital, no sé, de cristal y con luces y cientos y cientos de ángeles alrededor cantando alabanzas y todas las estrellas iluminando esa noche y no sé, haría un mega espectáculo, ¿no? Porque van a ser mi hijo. Y la genealogía, si voy a enviar a mi hijo, que su genealogía sea puro sacerdote, entregado y santo al Señor, ¿no? Conocedor de las Escrituras, de un linaje perfecto y hermoso. Cuando estudias la genealogía de Jesucristo, te vas para atrás. Ladrones, prostitutas. ¿Te acuerdas de Tamar? Génesis capítulo 38, si no me equivoco. Tamar era nuera de Judá. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Pero fíjate, Judá tuvo un hijo. Esta mujer se casa con su hijo. Se muere el hijo. Entonces el hijo que le seguía se casa con la esposa de su hermano para dejarle descendencia. Se muere también el otro hijo. Y le queda otro hijo a Judá. Y dijo, no, ya no se lo doy a esta mujer. ¿Quién sabe quién les da de comer? Entonces dijo, pues ya se echó a 2 de mis hijos. La misma esposa, y la esposa así como... ¿Y adivina qué hizo Judá? Está muy chico todavía, mi hijo no se va a casar contigo. Cuando crezca, ¿no? Y la chica dijo, ok, y esperó. Pero llegó un momento donde dijo, oye, ya creció el chamaco. Pues ya es hora de que me case con él. Yo no puedo estar sin esposo. Y ni me puedo casar con nadie de afuera porque tiene que ser de la descendencia del que fue mi primer esposo. Entonces, de la familia más bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta mujer va y le dice, oye, Judá, suegro, pues ya su hijo, ¿no? Ya está en edad. No, todavía está muy niño el chamaco. Dijo, no, esta los mata. Bueno, eso no lo dijo, pero Radio Pasillo me comentaron que... sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que hizo Tamar? Se disfrazó de prostituta. Y sabía que Judá pasaba por X camino. Y lo esperó vestida de prostituta a su suegro. Su suegro, Judá, hijo de Jacob, le pagó a una prostituta para acostarse con ella. Se acuesta, sin él saberlo, con esa prostituta que era su nuera. Ella queda embarazada de su suegro. Pasa el tiempo y de repente le llega el chisme a Judá. Pero para esto él dijo, pues no tengo lana, pero... Y le dijo ella, dame una prenda tuya. Era un báculo, creo, un palo, ¿no? Déjame tu báculo como, ¿cómo se llama? Como depósito de que me vas a pagar, ¿no? Pero se desapareció esta mujer, era obvio. Queda embarazada. De repente, Judá pasa el tiempo y se entera que su nuera está embarazada de quién sabe quién. Oye, tu nuera está embarazada. Y él se súper enoja, se pone furioso y dice, ¿cómo? Hay que matarla, hay que apedrearla, porque... Y dijo, pero ella quiere decirte quién es el papá del hijo. A ver, pues le manda el báculo y dice, de quién es este báculo es el papá del hijo. Y va viendo que es su báculo y dice, ¿verdad? Esa historia viene en la Biblia en Génesis capítulo 38. Él era hijo, Judá era hijo. Y adivina de quién es descendiente Jesucristo. De Judá. ¿Por qué se llaman judíos el día de hoy? Porque son descendientes de Judá. Él es el padre de los judíos.
Y aparte, Él es el Padre de su descendencia sale el Cristo. Rahab, otra prostituta, ella se dedicaba a eso. Y de la descendencia de Rahab sale el Mesías. Entonces, cuando tú te pones a estudiar la ascendencia de Jesucristo, ves su genealogía, su árbol genealógico, pues no es como para presumir, ¿eh? No, pues es que mi bisabuelito era prostituta y o sea, ¿entiendes? Y te lo voy a decir así, ¿cuántos conoces que presumen su descendencia? Yo desciendo de españoles, yo de argentinos, yo de esto, yo del otro, mi ascendencia y mis padres fueron. Te voy a decir algo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no dio a nada de qué presumir, de nada de qué humillar a la gente, de nada. Él se humilló a sí mismo, nació en un pueblo, no hubo un lugar para que naciera Él, tuvo que ser en un establo, se rodeó de pecadores. Su ascendencia no era de presumir dentro del pueblo judío. Sin embargo, Él lo decidió así. Y cuando elige a sus discípulos, fíjate, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo Él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí Jesús está llamando a sus discípulos. Y esta frase a mí me brincaba mucho, siempre era un pasaje que me brincaba porque decía, porque en el siguiente versículo vas a ver que literalmente Natanael le va a decir, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oye, ¿qué pasó aquí? Ya me perdí la película, porque ¿cómo es que llega y le dice: tú eres Natanael? No, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Está hablando de, tú eres una persona congruente. Tú eres una persona congruente, Jesús le dice. Y le dijo: ¿de dónde me conoces? Y dice, respondiendo Jesús, le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y uno humanamente dice: pues ¿qué tiene eso de raro, no? Pues al igual vas por el camino, lo ves debajo de una higuera y ya te sigues y dices: pues yo te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Pero lo que no me checa es que la respuesta de Natanael digan: ¿me viste debajo de la higuera? Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios porque me viste debajo de la higuera. No me checa para nada una respuesta así porque te vio en el camino. Pero me cayó el 20 cuando estudio literalmente los escritos rabínicos, y una frase rabínica común era: el sentarse bajo la higuera significaba escudriñar las escrituras. A ti, para mí que somos gentiles, pues como que se nos pasa eso de largo, ¿no? Dices, pues ¿qué tiene? No, pero esa frase era una frase rabínica que decía que estaba escudriñando las escrituras cuando decían: esta persona está debajo de la higuera, o yo estoy reposando debajo de la higuera. Entre los rabinos esta frase significaba: estoy escudriñando las escrituras. Entonces ahora sí ya entiendes cuando de repente Jesús le dijo: es que antes de que Felipe fuera a llamarte, tú estabas escudriñando las escrituras, ¿no? Estabas debajo de la higuera. Ahí es cuando él dice: asústame. ¿Cómo supiste que yo estaba estudiando las escrituras cuando llegó Felipe a buscarme? Yo te vi. ¿Cómo que me viste? Entonces ahí la respuesta natural es: órale, tú eres de quien dice la gente que eres el Mesías.
Entonces ya me cayó el 20 con eso. Ahora, en este pasaje, en esta sección que acabamos de estudiar, vemos varios puntos. Esta sección de Juan muestra 4 maneras de ir a Jesús. Una, Andrés fue a Jesús por la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba sobre Jesucristo y Andrés responde a la predicación de Juan el Bautista y sigue a Jesucristo. 2, Pedro fue a Jesús por el testimonio de su hermano Andrés. Pedro se acercó a Jesucristo porque su hermano le habló sobre Jesucristo. 3, Felipe fue a Jesús como resultado de un llamado directo de Jesús. Jesucristo fue el que lo buscó y lo llamó a Felipe. 4, Natanael fue a Jesús cuando dejó a un lado sus prejuicios personales, porque él ya traía prejuicios personales. ¿Se acuerdan? Pues de Nazaret va a salir algo bueno. ¿Cómo crees que de Nazaret va a salir el Mesías? Traía prejuicios. Y sin embargo hizo a un lado los prejuicios por un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo llegaste tú a Jesucristo? ¿Cuál de las 4 maneras? Haciendo a un lado tus prejuicios. ¿Alguien te habló de Jesucristo? ¿O tuviste un encuentro personal con Jesucristo? Hay personas que han tenido un encuentro personal sin que nadie les haya hablado. Una de esas, la esposa de Juan Domingo, que es un pastor, su esposita, ella lo cuenta en su testimonio. Ella estuvo en la cárcel y ahí fue donde Dios la quebrantó, Jesucristo. Ella decía, si tú existes, y aparte no solo estaba en la cárcel, estaba en una zona de detención, o sea, estaba aislada completamente. Y ahí es donde Dios, nuestro Señor Jesús, literalmente la quebranta y le muestra su amor y misericordia. Saliendo de la cárcel, se fue y se casó con un pastor. Ahora, tenemos que entender esto de la selección de Jesucristo. Y es con lo que voy a cerrar. Es el mensaje. ¿Cuál es la elección de Jesús? Quiero que podamos entender y disfrutar la elección de Jesús sobre sus discípulos y sobre ti y sobre mí. Quiero que entiendas este pasaje de cómo era en la época de Jesucristo, de cómo elegían los rabinos. Rabinos eran los maestros. ¿Cómo los rabinos elegían a sus discípulos? El primer ciclo se llamaba Bet Sefer. En este primer ciclo de Bet Sefer, Bet significa casa. Bet Sefer es casa del libro. En este primer ciclo, supongamos que todos somos judíos en la época de Jesucristo, y a partir de los 5 años, a todos los niños de 5 años los metían a estudiar las Escrituras. Comenzaba la etapa escolar recitando de memoria la Torá, específicamente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Esto aprendían durante 6 años. Y ya a los 11 años, un niño debía conocer cada frase de los primeros 5 libros de la ley, de la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria. Los niños desde los 5 años hasta los 11 tenían para aprenderse de memoria 5 libros de la Biblia. Yo pujo para aprenderme 2 versículos. Pero estos niños, como decía mi mamá, es que ustedes los niños, ¿por qué todavía me dice niño? Ay, sí. Ustedes los niños tienen su cerebro como esponja, ¿no? ¿Alguna vez escucharon eso? En verdad tiene una memoria impresionante. Mi hija se aprende unos pasajes impresionantes en la escuela. Pues los niños de 5 a 11 años se tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Imagínate, cuando lograban eso, pasaban al siguiente nivel. Si un niño a los 11 años se sabía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, pasaban a la etapa 2. Pasas a la siguiente ronda. Los que no pasaban a la siguiente ronda porque no se habían aprendido los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, eran desechados. Y una vez que eran desechados, ¿qué era lo que hacían? Aprendían el oficio de sus papás. Si tu papá era pescador, acababas pescando.
Si tu papá era carpintero, acababas de carpintero. Si tu papá era agricultor, acababas de agricultor. Eran desechados. Pero los que sí lograban aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia pasaban a la siguiente etapa. La siguiente etapa se llamaba el segundo ciclo Bet Talmud, que significa casa del aprendizaje. Al concluir la primera etapa, el niño comenzaba su segundo periodo de estudio, memorizando desde Josué hasta Malaquías. Hasta los 13 años, el adolescente judío, aunque para el hombre adulto, era un hombre adulto para su cultura, estudiaba y estaba preparado para elegir a un rabí. A los 13 años ya se sabían todo el Antiguo Testamento casi de memoria. Todo el Antiguo Testamento de nosotros, de memoria. A los 13 años. ¿Te imaginas eso? Entonces los que ya a los 13 años se sabían de memoria todas las escrituras, ellos tenían la posibilidad de buscar a un rabino, a un maestro. Solo los más preparados seguían a la tercera etapa. Solo los más preparados seguían estudiando, mientras que los demás, menos preparados, comenzarían a realizar el oficio de sus padres. Este fue el caso de todos los discípulos de Jesucristo. Cuando ya lograban terminar el segundo nivel, pasaban al tercer ciclo, que se llama Bet Midrash, que significa casa de la interpretación. Después de concluir el segundo ciclo educativo, el joven podía elegir a un rabí para seguirlo. Luego de un periodo de prueba, el rabí decidía si el joven sería oficialmente su discípulo o no. Ya el rabí decidía, pues sí, ¿sabes qué? ¿Te quedas o no te quedas? El rabí seleccionaba, les iba poniendo a prueba, les preguntaba las escrituras de memoria, los ponía en situaciones morales para resolver bíblicamente. O sea, el rabí literalmente ponía a prueba a todos sus discípulos, hasta que el rabí decidía a quien sí aceptaba como discípulo y a quien no aceptaba como discípulo, y era desechado. Y los que eran desechados, ¿qué acababan haciendo? El oficio de sus padres. Si el rabí veía potencial en un discípulo, lo confirmaba con las siguientes palabras: ven y sígueme. Eran las palabras que confirmaban que el rabí te aceptaba. Ahora, quiero que recuerdes esas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Quiero primero que analices a estos discípulos. ¿Eran aceptados? Fueron rechazados. Un publicano, pescadores, un terrorista, un celote. ¿Sabes? Todos fueron desechados. Ninguno dio el ancho. Ninguno fue un maestro bíblico. Ninguno fueron desechados. Cuando Jesús se les aparece en el camino y les dice: ven y sígueme. ¿Sabes lo que para lo que ellos representaban? ¿Me aceptas? Yo fui desechado. ¿Me aceptas como tu discípulo? Y dejando todo, lo seguían. ¿Puedes entender cómo es que Dios trabaja? ¿Puedes ver cómo es que Dios elige? En este mundo que exalta al hombre, siempre va a hacer cursos de liderazgo, mensajes de liderazgo y cómo ser un líder, y cómo tú puedes ser un líder, y empoderar al hombre. Pero te voy a decir cómo la Biblia nos muestra quiénes son los hombres que Dios elige. Número 1, los discípulos de Jesucristo, ninguno de ellos fue aceptado, todos fueron desechados por el sistema rabínico. Jesucristo no eligió a sus discípulos en los institutos rabínicos. Cuando Dios elige, no es por la calidad o las cualidades de cada uno de ellos.
Cuando Jesús vio a Pedro, cuando Jesús vio a Andrés, cuando Jesús vio, no los eligió por sus cualidades, sino porque Él quería glorificarse en la gran necesidad de ellos. Y vemos en Jueces capítulo 6 cómo Dios elige a Gedeón. El pueblo estaba asolado por los madianistas y Dios va y elige a Gedeón y le dice a Gedeón: yo quiero que tú liberes al pueblo. Y Gedeón dijo: no, espérame, pero mi familia es de las más pobres de todo Israel. Elige a un rico, elige a un líder. ¿Por qué no eliges a alguno de los líderes que tenemos en Israel? ¿Por qué eliges a una familia que es pobre? A nosotros nadie nos va a escuchar. Y aparte de mi familia, que somos los más pobres de Israel, me eliges a mí, Gedeón, que yo soy el más pequeño. Mínimo hubieras agarrado a mi hermano mayor, que es el más fuerte, habla más grueso. ¿Cómo me agarras a mí? ¿Cómo me eliges a mí? Pero Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La gran diferencia no es lo que tú puedes hacer, la gran diferencia es si crees en lo que Dios puede hacer. Éxodo capítulo 3, capítulo 4, cuando Dios elige a Moisés, Dios le dice a Moisés: he visto el dolor de mi pueblo y quiero que vayas, Moisés, y liberes a mi pueblo. Y él dijo: ¿cómo? ¿Yo? Moisés respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12. Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Gedeón? Ve, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Ve, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Ve, porque yo voy a estar contigo. La gran diferencia, familia amada, querida, no es tus cualidades, tus dones, tus talentos, tus posibilidades, sino es si el Señor está o no con nosotros. Moisés le dijo: Señor, si tú no vas delante de nosotros, yo no me muevo de aquí. En Éxodo capítulo 4, Moisés todavía se excusa con Dios y le dice: entonces Moisés le dijo a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tartamudo, tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Ve al que ve y al ciego. Yo soy Jehová. Ahora pues ve que yo estaré con tu boca, yo estaré con tu boca, dice el Señor, y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. O sea, en pocas palabras le dijo: Nel, yo no. Y entonces dice que Jehová se enojó con Moisés. Porque estás poniendo tus ojos en ti, Moisés, y en los que tú puedes hacer, no en lo que yo puedo hacer. Y cuando Dios te llama, Dios te pide no que confíes en lo que tú puedes hacer. Cuando Dios te llama, te dice que confíes en lo que Él puede hacer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no en nosotros, no en nosotros. Cuando veo gente que anda en busca del liderazgo, están perdidos, no tienen rumbo. No han escuchado lo que Dios enseña, no han visto lo que Dios manda y a quién elige Dios. Cuando Moisés dijo: Señor, si quieres yo voy a liberar a Egipto porque ya tomé el curso 2 y 3 y 4 de liderazgo. O Gedeón, o los discípulos: Señor, estudié en el instituto rabínico fulanito de tal. Jesús, ¿no te has fijado en mí para ser tu discípulo? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Jesucristo lo dijo: aquel que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Eso es lo que Dios elige, a lo vil y menospreciado, para avergonzar a lo que es. Así es que cuando me ves a mí predicar, dices: no, si Dios usa a él, me puede usar a mí. Y te anima. Con todos mis defectos y descalificaciones que tengo, te debe de animar y decir: wow, pues Dios me puede usar a mí también. ¿Sabes? Porque Dios elige a lo vil y menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los que se sienten chidos. Porque Dios no eligió a sus discípulos de los institutos rabínicos o de aquí o de allá. Yo estudié en un instituto y no descalifico los institutos, quiero que quede claro. Son una bendición de Dios cuando el corazón está en el lugar correcto. Porque también puede alimentar el ego y generar fariseísmo. Lo he visto muchas veces. Pero el conocimiento de Dios te lleva a los pies de la cruz y reconocer que sin Él no eres nadie. El hombre que Dios usa no está en los cursos de liderazgo. El hombre que Dios usa está muriendo a sí mismo para que Cristo viva en mí. No es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. No es lo que yo pienso, sino es lo que Él piensa. Gálatas capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios capítulo 3, este pasaje es increíble, versículo 4, dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Él es el que nos capacita. Esta frase de Chuck Smith es maravillosa, que dice, no sé qué dice, pero es una bendición. No, no es cierto. Esta frase es increíble porque dice: Dios no elige al capacitado, Dios capacita al que Él elige, para que nadie se jacte en su presencia. No hay un peligro más grande, aquel que se puede justificar a sí mismo de por qué Dios lo llamó. Bueno, es que Dios me llamó por esto, por lo otro, por mis cualidades y por mi... burro. Porque Dios elige a gente común y corriente. La Biblia nos enseña todo lo contrario a lo que las religiones y este mundo enseña. Las religiones y este mundo te muestra a hombres sobrenaturales mostrando a un Dios muy natural, cuando la Biblia muestra a hombres ordinarios mostrando a un Dios sobrenatural. Amigos, familia preciosísima, Jesucristo es real, es poderoso.
Y Él usa a gente común y corriente que decide creerle. Hubo un Moisés que le creyó. ¿Qué tenía Moisés para enfrentarse a Faraón, a un imperio, a un ejército? Tenía un Dios grande y poderoso. ¿Qué tenía Josué para enfrentarse a todos esos pueblos poderosos y grandotes? Tenía un Dios maravilloso. ¿Qué tenía Marta y María para poder sacar a su hijo, a su hermano de la tumba? Tenía un Dios dador de vida. ¿Qué tenía el ciego de nacimiento que pedía limosna en el templo? Tenía a un Jesucristo, a un Salvador que da vista a los ciegos. ¿Qué tenía un Hugo Pisano? Se encontró con un Jesús poderoso, vivo, resucitado, poderoso para sanar sus heridas, fortalecer sus piernas, quitarle la venda y darle esperanza. El tema se llama Él, no tú, no yo. Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los que Él elige. Y el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Jesucristo no daba cursos de liderazgo. Jesucristo llevaba a sus discípulos donde estaba la necesidad, a amar, a suplir, a abrazar, a devolver la esperanza donde ya no la hay. Ese es mi Salvador. Ese es mi Señor. ¿Quién es el hombre o la mujer que Dios elige, que Dios usa? Aquel que se quebranta ante su palabra. Aquel que reconoce su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, pero quiere ser enriquecido por el dador de vida. Aquellos que decimos: yo no tengo nada, Señor, pero estoy aquí. Úsame a mí. Yo no soy sabio, yo no tengo conocimiento, tengo muchos defectos, tengo un carácter de la fregada, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer un cambio. Yo creo que tú puedes hacer una obra maravillosa a pesar de mí. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de un Dios todopoderoso, maravilloso, perdonador, fiel, verdadero, para sanar, para restaurar, para levantar, para consolar. Cree en Él, cree en lo que Él puede hacer. No creas nunca en lo que tú puedes hacer, porque si no pasa lo que tú esperas, te vas a amargar y vas a decir: ¿cómo es que yo no estoy haciendo esto? ¿Cómo es que yo no estoy? Si no ven todo lo que yo puedo hacer, tu corazón está podrido, porque estás puesto, los ojos puestos en ti. Pero es increíble cuando dices: ¿yo quién soy? Yo no tengo nada que ofrecer, pero Dios es misericordioso, pero Dios es soberano, pero Dios es grande. Y Él es el que hace la obra, no a nosotros. Confía, descansa en tu Dios. Vamos a orar. Padre,
Nos dejas claro en tu palabra, Señor, que es tu misericordia, es tu poder, es tu amor, es tu gracia, es tu sabiduría, es tu consuelo, todo derramado en nosotros que somos un vaso de barro, Señor. Somos un depósito de tu amor y misericordia. Nuestras capacidades vienen de ti. Aún los dones y habilidades que tenemos desde chicos, tú las pusiste en nuestro ADN. La familia donde nacimos, tú nos sembraste en una familia, en el vientre de una familia. Todo proviene de ti, Señor. Y si tú nos usas, sea de la manera que sea, Señor, el tema eres tú. Y es por tu gracia, y es por tu amor a la gente. Señor, si usaste una mula con Balaam, me puedes usar a mí también. Porque tú eres bueno, Señor. Y tú quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Usa mi boca, Señor, para que más gente te conozca. Usa mis finanzas, Señor, el dinero que tú me has dado para ser un buen administrador y que más gente te conozca. Usa mi agenda, Señor, mi tiempo que tú me has dado y me has regalado el día de hoy para que más gente te conozca. Usa mis brazos, Señor, para sostener al que está débil. Usa mi boca para llevar esperanza. Usa mi pasado para que la gente pueda ver de dónde me has traído, de quién era, de quién soy y quién voy a ser en ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la esperanza que has puesto en nuestros corazones, por el perdón de nuestro pasado y por habernos regalado vida eterna en tu Hijo Cristo Jesús. Y ponemos este tema del terreno y de una casa para tu iglesia. Está en tus manos y tú mandas y tú diriges. Y te damos gracias porque tus planes son más grandes que nuestros planes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es bueno. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana, familia preciosa. No falten a sus estudios bíblicos.